Muy buenos días, compañeros. A mí me correspondió el marco teórico. La resiliencia en la educación y la familia. Se consideran dos factores y también tiene dos componentes. Los dos factores importantes son factores protectores y factor riesgo. El factor protector es la autoestima, la moralidad, el humor, la independencia, la capacidad para relacionarse, las actividades escolares y humanitarias. El factor de riesgo es la pobreza, la violencia, la falta de comunicación, la familia difusión. En los componentes es la resistencia frente a la destrucción, es la capacidad de proteger y por otra parte, más allá de la resistencia, forjar un comportamiento vital positivo frente a las circunstancias. La deserción escolar es un fenómeno educativo que afecta el abandono escolar y que constituye componentes como consecuencias, causas, sentimientos de dejar las aulas y dudas. Las causas: la pobreza, explotación infantil, distorsión de roles, familia con conflictos o con mala conducta y el desplazamiento forzado. En las consecuencias está el comportamiento de riesgo social, sentimientos emocionales, responsabilidad adulta a temprana edad, trastorno de personalidad. Y en los sentimientos de dejar las aulas y dudas tendremos unas características de resiliencia: seguridad, la certeza, el compromiso, la confianza, el convencimiento, la esperanza y la serenidad. También tenemos el abuso escolar. Se explica como verbal, física, psicológico. Bueno, en lo verbal están los insultos, burlas crueles sobre las indumentrías e incluso los apodos ofensivos para causar daño y agredir emocionalmente al otro. Físico incluye los golpes, los empujones, jalones o cuando se organiza una golpiza entre varios al acosado o a la acosada. Psicológico: existe una percepción imitada, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro. Dichas acciones dañan a la autoestima del individuo, fenómeno o sensación de temor. Consecuencias: baja la autoestima, depresión, fracaso escolar. Los problemas escolares son algunas dificultades que sufren los estudiantes y esto conlleva a la deserción en diversas de estudios realizados. Se llega a la conclusión de deserción escolar es consecuencia de la implementación de una política educativa que no está acorde a las necesidades de los alumnos. Los problemas frecuentes que se presentan en las aulas son problemas de conducta, fracaso escolar, la falta de motivación en la familia, entre otros factores más. Es un problema educativo que afecta en el desarrollo de la sociedad y se da principalmente en falta de recursos económicos y por una desintegración familiar. Es el abandono parcial o total de la educación escolarizada. Son varias razones para que la deserción. Entre las más comunes está el factor económico en el medio comunitario que se alienta en la educación escolarizada, el bajo rendimiento.